Creo que la vida no es justa porque muchas veces te roba, te quita cosas que nadie te prepara y te dice, en la vida vas a pasar por el dolor, por el sufrimiento. Juliana Crisanto es una mujer emprendedora. Antes de esto tuvo que enfrentar muchos miedos, muchos de estos creyendo que no era capaz. Yo recuerdo que era tanto el estrés del no poder faltar al trabajo, me llevó a la pérdida de mi primer hijo, la mayor consecuencia que viví en la parte laboral. Y son cosas que te afectan como mujer porque te hace creer que no tienes la capacidad para ser madre, que a lo mejor no lo vas a lograr. Entonces, fue un momento difícil. Sin embargo, al lograrlo, hoy también es dueña de su propia cafetería. Mi trabajo es importante no por lo que vendo, sino por lo que representa, porque refleja lo que yo soy y ha hecho que sea dueña de mi propia vida, dueña de mi propia vida, dueña de mi propia vida. Puebla es reconocida a nivel mundial por sus monumentos, sus edificios, pero principalmente por su gastronomía. Y dentro de esta están sus postres, algunos de estos muy elaborados, otros muy sencillos, pero hechos por las manos de gente emprendedora, como Juliana Crisanto. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Soy Miriam Juliana Crisanto Zambrano, tengo 38 años y bueno, soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y actualmente me dedico a crear momentos a través de nuestros postres, que es Tartaletas Alegro. Mi mamá se llama Francis, mi papi, que en paz descanse, se llamaba Eduardo. Somos 3 hermanas, Mariana es la mayor, Gaby la mediana y yo la menor. Bueno, a los 6 años recuerdo mucho la parte de cómo convivíamos como familia con mis hermanas. Sí, con mis hermanas, con la mediana, que nos llevamos solamente un año, sí en esa etapa como de pelear mucho, de pelearnos por los juguetes, por la ropa, por las cosas, pero sí recuerdo haber vivido ciertas situaciones desde mi infancia un poco difíciles. A mi papá le gustaba tomar, entonces pues el ver que ya en casa pues había el alcohol, a veces habían discusiones en casa. Yo creo que fue en una ocasión que mi papá ha tomado, estábamos en la casa y de repente empezó a discutir con mi mamá. Mi papá en su momento también tenía una pistola y recuerdo que en ese momento empezaron a tener una discusión y salió mi papá, empezó a disparar, no sabíamos qué era lo que pasaba. Obviamente después, ya platicando esa historia, fue como el saber que mi papá había salido a echar disparos simplemente porque había tomado, pero eran situaciones que desde niña pues viví en la angustia por recordar o ver a mi papá así haciendo esas situaciones. La diversión era salir a la calle, convivir con los vecinitos. Éramos muchos niños de la edad. Los papás de todos los vecinos hacían como una representación de que veían, de que supuestamente los Reyes Magos llegaban, ¿no? Entonces ponían así como que en las pues los postes en donde estaba como lo de la luz, las figuras, o sea, decían, tienen que asomarse a las 2 de la mañana porque van a ver cómo pasan los Reyes Magos, ¿no? Entonces eran que todos los niños de la calle salíamos y lo veíamos y era una emoción de que no lo podíamos creer, pero nos decían, luego que lo vean, se tienen que meter a dormir porque si no, no les van a traer nada. Lo que yo pedía no me lo traían los Reyes Magos. Algo similar o a veces 2, 3 cosas
de lo que yo pedía, pero a la que más le traían todo lo que pedía y más era mi hermana la mediana, a Gaby. En una Navidad justamente, yo había pedido un Furby y me acuerdo que otras 2 muñecas. Entonces me trajeron únicamente el Furby y a mi hermana le trajeron el Furby, las 2 muñecas y una mesa de ping pong. Entonces como que la diferencia sí era bastante. Fue algo que me afectó más adelante. A esa edad yo tenía 2 amigas que actualmente son unas amigas que conservo. Son gemelas, se llaman Daniela y Gabriela. Y bueno, en ese entonces, como a los 7, 8 años, nos empezamos a llevar mucho. Y bueno, en esos sueños de niñas, nuestra idea era tener una casa club, ¿no? O sea, siempre fue como nuestro sueño formar una casa club. Y entonces decíamos, la vamos a hacer de madera, vamos a hacer algo padrísimo en la casa de mi abuela que tenía una cochera muy grande. Entonces recuerdo que para hacer esa casa club la cotizamos y nos costaba cierta cantidad, que obviamente hoy no recuerdo, pero era mucho dinero para nosotros. Entonces empezamos a hacer como actividades, pintábamos banquetas, vendíamos jícamas, vendíamos chicharrines, o sea, hacíamos muchas cosas como para tener dinero y lograr ese sueño. Entonces recuerdo que en una ocasión mis papás se fueron al súper y nosotras nos quedamos, mi hermana Gaby, las gemelas y yo, pintando esas banquetas y quedamos todas llenas de pintura. Y en esa ocasión terminamos de hacer esa actividad y llegamos a la casa de mis papás a bañarnos. Y recuerdo que en ese momento entra mi abuelita, una mujer súper tradicionalista, y entonces nos ve a las 4 bañándonos y nos dice, ¿qué están haciendo? Y nos regaña y saca a mis amigas del baño, así con el jabón, el champú. Y entonces pues ellas se salen, se llegan a su casa, su mamá súper enojada de que las habíamos sacado y nos dejaron de hablar por completo nuestras amigas. Y entonces en esa época, entonces la casa club pues ya no se hizo. Cuando ya nos regresaron, obviamente nos pusimos muy tristes, mi hermana y yo, porque era algo que nosotros no habíamos causado. O sea, de un acto inocente se volvió como algo malo y su mamá le prohibió hablarnos por la actitud que en ese momento pues tuvo mi abuelita con ellas. Nos quedamos llorando y mis papás llegaron y le expresamos a mi papá la molestia con mi abuelita. Y me acuerdo que mi mamá todavía se enojó mucho con mi papá y quería ir a reclamarle a mi abuelita porque decía que eran decisiones que mi abuela no podía tomar, ¿no? Entonces, sí fue como que el primer conflicto de las primeras amistades que se alejaron. Mi mayor influencia fueron mis padres. Mi papá porque me enseñó lo que era el trabajar. Y mi mamá me enseñó lo que era la unión, la familia, la resiliencia. Entonces, de alguna manera creo que mis padres son pues los que me forjaron y me llenaron de los valores que hoy en día tengo. Yo creo que las cosas que me marcaron fue justamente el no poder como niña hacer algo para evitar que mi papá no bebiera de esa manera. Ahora como adulta sé que tuve un papá enfermo, que mi papá fue alcohólico. Sin embargo, pues muchas de las veces en esa infancia, pues también mi papá trataba como de llevarnos, ¿no? De salir, de pasear, de convivir mucho en familia. Mi carácter es fuerte.
porque soy muy perfeccionista. Me gustan las cosas como muy exactas y cuando no salen como yo quiero, porque también soy controladora, me frustro. No considero haberlo sacado ni de mi papá ni de mi mamá. O sea, yo creo que la vida fue la que me fue llevando a tener el carácter que hoy tengo. Siempre desde niña sí me considero que fui una niña líder, siempre defendiendo a mi hermana en la escuela cuando le hacían bullying. O sea, yo siempre le decía, no nos vamos a dejar. Iba con los niños y me ponía y les decía, no le van a decir nada a mi hermana, no me daba miedo nada. Y bueno, de alguna manera siempre como muy defensora, muy líder. Bueno, en la secundaria, pues igual fui una niña líder con muchas amistades, y recuerdo mucho la parte de, pues de tener más amistades mujeres que hombres. Recuerdo que lo que me marcó, fue mucho la parte de, en mi adolescencia, cuando a los 16 años me enteré que yo tenía una media hermana. Entonces siento que eso marcó mi vida en el tema del respeto hacia mi papá. Entonces, a partir de ahí yo me volví muy rebelde. O sea, mi papá cuando yo quería salir me decía, no vas a salir. Y le decía, no, sí voy a salir. Y me salía. Yo salí de tercero de secundaria y recuerdo que venían las vacaciones. Y en esa época estaba muy de moda trabajar en el Italian Coffee. Si bien mis padres o mi padre nos dio toda la parte económica, yo sentía que a mí me faltaba más. Le dije a mi papá, voy a entrar a trabajar, y me dijo, ¿pero por qué si no te hace falta? Y le dije, porque quiero empezar a hacer algo. Recuerdo que en esa época, cuando me llegó mi primer salario, pues yo me sentía poderosa. Y eso me llevó a ser más rebelde, porque decía, ya no necesito. O sea, literal fue mi etapa de rebeldía, de salir, llegaba tarde a casa, mis papás preocupados. Tuve amigas en la universidad que muchas veces al no tener a sus padres acá, sino ellas radicar en otra ciudad y ellas no tener un horario o tener que llegar porque sus padres estuvieran acá, entonces siento que esa parte también influía en esa rebeldía. El peor momento fue una ocasión que yo me fui con unas amigas y llegué hasta las 9 de la noche a la casa. Entonces, tanto mi mamá como mi papá estaban súper estresados de que no me encontraban. Yo me acuerdo que todavía llegaron a la casa de mi amiga y yo desde arriba viéndolos. Y yo de canija dije, no salgo porque me van a regañar. Pero fue peor cuando llegué a la casa porque mi mamá ya estaba súper mal, súper preocupada, y entonces cuando me vio llegar nada más me soltó una bofetada y me dijo, espérate a que llegue tu papá. Y me acuerdo que mi hermana, la mediana, me llenó de pijamas, de almohadas, así me dijo, mi papá te va a pegar horrible porque no te encontrábamos, ¿no? Entonces sí me acuerdo que mi papá llegó y yo creo que esa fue la peor golpiza que me dio mi papá. Fui una mujer que no seguía reglas, ni con mi papá ni con mi mamá obedecía. Yo siempre quise ser educador, esa es la realidad. Pero mi papá, él dijo, tienes que escoger una carrera de la UAP. Y pues no había para educadora, entonces yo no sabía qué estudiar. Y un día antes de hacer el examen me dice, ¿qué carrera? Y literal, tomo una moneda y digo, ¿comunicación o derecho? Entonces aviento una moneda al aire y dije, si sale sol, comunicación, si sale águila, derecho. Y así es como elegí mi carrera. A mitad de la facultad tuve la oportunidad de trabajar también en comunicación de la UAP y entonces también era yo reportera, fotógrafa. Cuando empecé ya a vivir la experiencia, o sea, ya en campo, fue que empecé a encontrarle el amor a la carrera, porque en sí la carrera era muy teórica. A mí siempre me ha gustado rodearme de gente grande. Entonces, siento que en esa época, pues viví yo muchas cosas muy padres porque estaba yo en la universidad, trabajaba yo en la UAP y aparte trabajaba también en un bar.
los fines de semana. Entonces, como que siento que en esa época mi vida estaba como que muy completa en el tema de estudiar. Entonces, pues como que ahí conocí mucha gente. Dentro de ellas fue mi amiga Esmeralda. Ella estudió para abogada y de ahí pues igual encontramos como que trabajos diferentes, pero sí llegó un momento en el que igual nos quedamos sin trabajo, empezamos a lavar carros y hasta la fecha es una amistad que conservo y bueno, hoy también ella es una mujer que le va muy bien, que está muy empoderada. Muchas veces me encontré con gente que te pone piedras en el camino, que te quiere limitar por lo que ve en ti o te quiere obstruir porque no quiere que tú crezcas o seas más que ellos, ¿no? Porque muchas veces es gente que a través de sus frustraciones quiere también recargártelas a ti. Sí fui noviera, hasta que conocí a mi esposo. Lo conozco porque mi hermana, la mediana, con su esposo tienen también un grupo musical y mi esposo tocaba con ellos. Fue chistosa nuestra historia porque las vidas de los dos totalmente diferentes, porque él se dedica a la música, yo me dedicaba totalmente al tema administrativo, entonces pues nuestros mundos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces ahí viene la parte de que nos conocemos y a los 3 años él me pide matrimonio. Bueno, el reto mayor ha sido trabajar con gente muy autoritaria, muy determinante y que también siempre está en esa exigencia constante de que para ellos nada es suficiente. Por ejemplo, mi jefe siempre quería que fuera un paso adelante y eso me quedaba claro que era parte de mi trabajo, pero muchas de las veces habían cosas, el llamarme la atención enfrente de la gente de cosas, el tener tanto estrés me llevó a la pérdida de mi primer hijo. Yo recuerdo que cuando quedo embarazada me dice el doctor, la doctora, ¿no? Tienes que tener reposo absoluto, pero yo recuerdo que era tanto el estrés del no poder faltar al trabajo y entonces, pues yo no ataco esa indicación por lo mismo de que mi jefe era imperdonable que le faltara y yo tenía terror de comentarle que estaba embarazada, ¿no? Porque sabía que también podía ser un factor para perder el trabajo. Cuando supe que mi jefe se enteró, entendí muchas veces dejas tu vida personal por la laboral. Y son cosas que te afectan como mujer porque te hacen creer que no tienes la capacidad para ser madre, que a lo mejor no lo vas a lograr. Entonces, fue un momento difícil. Y al final del día, pues lo perdí. No perdí el trabajo, pero sí perdí una vida. Un proceso complicado que vives como mujer y después también el saber cuando no lo logras. Me pegó muy fuerte emocionalmente, que esa es como una de las consecuencias o la mayor consecuencia que viví en la parte laboral. Si yo pudiera cambiar o retroceder el tiempo, lo primero hubiera sido aferrarme a cuidarme, o sin importar mi trabajo de ese momento. Fui con un terapeuta y me dijo por qué tenía yo o generaba yo tanto estrés. Y me acuerdo que él me dijo que tenía que a lo mejor yo vivir ese tipo de situaciones, pero para algo propio, ¿no? Es cuando mi esposo me dice, ya no puedes seguir viviendo con ese estrés, salte. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí viene la parte donde mi mamá toda la vida le ha encantado la cocina, ¿no? Y la repostería, y siempre desde joven tomó cursos. Él me dice, ¿por qué no le dices a tu mamá que nos enseñe a hacer las tartas? Y recuerdo que un fin de semana compramos toda la materia prima y empezó mi mamá a enseñarnos a hacer las tartas. Yo creo que el obstáculo más grande ha sido a veces pues mi cabeza, porque muchas veces pensé que no iba a poder, que no lo iba a lograr
que la gente no le iban a gustar nuestros postres, que no iba a tener éxito. Entonces creo que el mayor obstáculo siempre fue mi cabeza. En esa ocasión fui a dejar a mi esposo y me habla y me dice, oye, regresa por mí, porque donde iban a pasar por mí se equivocaron. Entonces regreso por él y veo este local con una lonita que dice se renta. Entonces justamente a partir de hace un año es cuando aperturamos. Fue algo muy bonito porque pues estuvo nuestra familia. Nuestro matrimonio ha sido un matrimonio lleno de retos porque afuera es el músico y aquí dentro de nuestro proyecto es el panadero. Entonces, de ahí nace Tartaletas Alegro y Alegro está relacionado con la música. No sabíamos si Tartaletas Alegro iba a funcionar, pero abrimos este espacio con toda la fe puesta. Hoy, después de 5 años, creo que mi logro personal ha sido el poder haber aperturado mi espacio para crear los postres que hoy elaboramos. A pesar de que no ha sido fácil, creo que eso es lo más bonito, lograr que la gente te lleve en la mente, te lleve con un buen sabor de boca. Claro que también me gustaría vivir la parte materna, pero me siento completa, siento que Dios me mandó un buen esposo, unas buenas hermanas y una gran familia. Siento que he tenido que aprender a ser una mujer fuerte porque no ha quedado otro camino. Pero también he aprendido que de ese dolor ha habido luz para seguir luchando. Mi trabajo es importante no por lo que vendo, sino por lo que represento. Para mí el éxito es vivir de lo que hoy amo hacer. Es no rendirme y seguir mi sueño con autenticidad. Creo que he sido inspiración porque muchas mujeres me han dicho que es un orgullo el que me haya atrevido a creer en mí. En un futuro sí me miro como mamá, como una mujer que pueda inspirar a otras mujeres. El mensaje que envío a quien vean mi historia es, primero, que se atrevan a creer en ustedes mismas, que nunca tengan miedo de dejar ese lugar donde no te tratan bien, donde muchas veces ejercen violencia en ti. Tú también puedes lograr lo que te propongas. La frase que me define es, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y hoy lo apliqué en mi vida porque soy dueña de mi propio negocio. Lo que hace especial a Yuli es que a través de la vida fue aprendiendo que no son las malas decisiones ni los miedos lo que determinan. Si yo pudiera cambiar algo en mi vida, serían mis malas decisiones. He comprendido que a través de mis experiencias, la familia es primero. Pero también estoy consciente que gracias a eso soy la mujer que soy y todo eso me ha conllevado a poder creer en mí. Que lo más dulce no solo son los postres que ella misma hace, sino el ser su propia jefa. Me gustaría que me recordaran como una mujer que endulzó su vida, pero que también sabe endulzar la de los demás.